Hola, Presente, hola. presente, Ya, doctor. Aquí estamos. listo, la doctora Teresa Gasca. Vamos a continuar con ella. La verdad es que yo estoy muy contento porque logramos, a través de esta convocatoria, logramos reunir perfiles, pues bastante interesantes todos, pero la verdad es muy agradecido porque, pues muchos, la mayoría, si no es que todos, con agendas bastante ocupadas, y se permitieron o nos dieron la oportunidad de participar el día de hoy con nosotros, de dedicarnos unos minutos de su valioso tiempo. Y bueno, el caso de la doctora Teresa, pues no es la excepción, ¿no? Nada más para que aquellos que no estén enterados, ella es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Entonces ya se imaginarán lo apretado que debe estar la agenda de una rectora. Aprovecho también, bueno, para comentar, pues, que es un gusto que las universidades sean conducidas por científicos, y el caso de la Universidad de Querétaro, pues, es bastante bueno. Yo creo que la Universidad de Querétaro ha sobresalido dentro de las universidades estatales como una de las universidades más sólidas, más sanas y con más y altamente competitiva. Querétaro, por su vida cotidiana, Querétaro es un estado industrial, es un estado con bastante desarrollo en México, y la Universidad Autónoma de Querétaro juega un papel importante en todo este espacio. Entonces, pues la verdad es que la doctora es una científica que también ha trabajado mucho en el tema COVID, puso a trabajar a mucha gente de su universidad, y la Universidad de Querétaro se ha destacado por un importante papel en el tema de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, hoy la doctora Teresa Gasca no nos hablará de COVID-19, cambiaremos un poco de esto y hablaremos más de lectinas, que son estas proteínas, pues realmente interesantísimas en el campo de la biología, ¿no? De la biomedicina, porque creo que es un campo que se ha estudiado poco. El tema de las lectinas son proteínas ancestralmente muy conservadas y que se ha estudiado poco en el mundo, ¿no? Sin embargo, hoy la doctora Teresa nos hablará de este importantísimo tema en la prevención y en el control, o más en el tratamiento de cáncer, de colon, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del cáncer y cómo las lectinas pueden ser una importante estrategia para contrarrestar este gran problema que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Con todo este tema de nuestros estilos de vida y cómo las enfermedades crónico-degenerativas y el cáncer, pues está a la orden del día entre todos nosotros. Adelante, doctora Teresa, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por hacer en su apretada agenda este espacio y compartir con los nayaritas y con mucha gente que está conectada desde diferentes partes del país este espacio. Le manda un cordial saludo el maestro Jorge Ignacio Peña González, su par en la administración de estas universidades hermanas, ¿no? Bienvenida y cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Iván Girón. Muy buenas tardes a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Nayarit, nuestra universidad hermana. Muchas gracias por estas palabras de introducción de parte del doctor Girón, y desde luego un abrazo y un saludo muy caluroso a nuestro rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio, que bueno, pues ahí estamos trabajando y luchando juntos en muchas trincheras importantes para las universidades autónomas. Y bien, pues yo agradezco muchísimo la oportunidad, porque además me permite pues hablar de mi proyecto de vida, académicamente hablando, mi proyecto de investigación. Como bien lo comenta el doctor Girón, soy desde hace algunos años rectora de la UAC y he también dedicado parte de mi vida académica a la gestión y a la administración. Me sigo dedicando desde hace muchos años a la investigación científica básica,
en este caso a la biomedicina, y justo en la UAC estamos desarrollando una vacuna, pero no les voy a platicar hoy de ese desarrollo, les voy a platicar de mi proyecto particular en donde he trabajado por más de 20 años. Me voy a permitir compartir pantalla. Veamos si esa es la pantalla correcta. Me parece que sí, esta es la pantalla correcta. Están viendo el camino hacia la producción de una molécula contra cáncer de colon, ¿es correcto? Sí, 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 Muy doctora. bien, Adelante. gracias. Muy bien, entonces vamos a ponerla en pantalla completa. Un segundito. Aquí me cambió un poquito la mostrar, personalizar, oh, presentación de diapositivas. Listo, muy bien, ahí estoy ya. Bien, este trabajo que les voy a presentar, pues es justamente esta idea, ay, ¿por qué se está pasando? Espérenme tantito, déjenme salir. Perdón, perdón, disculpen, hay algo que hice mal. Un segundito. Si no, la dejo así en el Sí, se ve pantalla bien. completa. Sí, si la Listo, dejas. ahí está ya. Ya, es que no la podía controlar, más bien yo se manejaba sola. Ahí estoy ya, ahí la manejo yo. Le titulé El camino hacia la producción de una molécula contra cáncer de colon. Esta charla es una charla de grupo, porque aunque yo la voy a platicar, es el trabajo de muchos años, de muchas instituciones a nivel nacional e internacional, que ustedes pueden ver algunas de ellas en pantalla, y desde luego de un gran grupo de colaboración y un gran equipo de trabajo. Aquí les platico un poquito esta línea del tiempo. Nosotros iniciamos con este trabajo en 1998, hace ya 23 años. Arrancábamos con el estudio de proteínas de plantas como mecanismos de defensa, pero que tuvieran algunos mecanismos también biológicos contra células de cáncer. Entonces empezamos haciendo un escrutinio, esto se los voy a ir platicando poco a poquito, en 1998, y ahí arrancó una historia muy interesante que al principio fue un poco de serendipia, porque al principio llegamos sin querer al resultado de las lectinas, de trabajar justamente con estas proteínas de reconocimiento, proteínas muy importantes en donde nosotros lo que hacemos es trabajar con lectinas de frijol tepari. Ustedes tienen aquí en pantalla una foto de este frijol que crece en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Es un frijol pequeñito, muy duro, pero muy rico en estas proteínas. Estas proteínas son proteínas de defensa de las plantas, de reconocimiento, y las de las leguminosas tienen la particularidad de reconocer a células de diferentes tipos de cáncer de forma selectiva. Así que iniciamos nuestro trabajo en esos entonces, caracterizando el efecto biológico, caracterizando las propias proteínas y trabajando con diferentes ensayos in vivo e in vitro que les voy a platicar ahorita, y hasta llegar al día de hoy, al 2021, en donde estamos trabajando con una lectina recombinante que proviene de la lectina original. Pero aquí les voy a platicar de la historia completa desde que iniciamos nuestros estudios. Los trabajos que les voy a presentar no vienen todos en orden cronológico, más bien la historia viene contada en una, es una historia pues que sigue un orden con respecto a los resultados que vamos a ir viendo. Lo primero que hicimos, y este sí es el primer artículo que sacamos en el 2002, fue trabajar con la caracterización propiamente de la proteína, de las proteínas. Nosotros trabajábamos en ese entonces con la identificación de inhibidores de proteasas, que son las proteínas que les muestro aquí. Este es un gel de electroforesis y esta es una purificación parcial de inhibidores de proteasas, que eran las proteínas que nosotros estábamos siguiendo al principio. Y aquí vienen las lectinas como moléculas que copurifican con los inhibidores. Trabajando con esta fracción semipura, nosotros encontramos que esta fracción provocaba diferentes efectos en diferentes líneas celulares. En líneas celulares de fibroblastos transformados malignos,
encontrábamos que había un abanico de efectos, desde los efectos citotóxicos hasta los efectos inocuos. En células no, está un poquito sensible el mouse y entonces se me pasa, ahí está. En células no malignas, el efecto citotóxico no es tan evidente como ustedes pueden ver. Y en células de cáncer de cérvix, el efecto es completamente diferente. Esto nos muestra justamente la selectividad que tienen estas moléculas. Observamos también que nuestras células transformadas, fibroblastos transformados, cambiaban sus patrones de adhesión. Estas son las células transformadas no tratadas con nuestra fracción semipura que les mostré, y estas son las células transformadas tratadas, en donde veíamos que las células se despegaban de forma importante y al microscopio, efectivamente, las células no tratadas permanecían formando clústeres, mientras que las células tratadas se pegaban de forma más homogénea a la placa de cultivo. Esto nos está hablando de que hay cambios en los patrones tanto de proliferación como de adhesión de las células, justamente por el tratamiento de esta fracción, que en principio, insisto, nosotros buscábamos la explicación a través de los inhibidores de proteasas. Sin embargo, en nuestro siguiente trabajo, encontramos justamente, un segundito, que no se debía a los inhibidores de proteasas. Lo que decidimos hacer en nuestro siguiente trabajo fue separar nuestras dos fracciones de moléculas bioactivas, dejar las lectinas separadas de los inhibidores de proteasas. Aquí en los geles de electroforesis podemos observar justamente la separación. Estas moléculas en rosa están teñidas para glicoproteínas, que son las lectinas, y por otro lado separábamos ya a los inhibidores de proteasas puros por cromatografía de líquidos y las probamos de forma separada sobre las células. Y efectivamente, lo que encontramos es que nuestros inhibidores de proteasas no provocan efectos citotóxicos sobre las células probadas, sobre las células transformadas. Es decir, que los efectos citotóxicos o de muerte celular que nosotros habíamos visto en el trabajo anterior no se deben a los inhibidores de proteasas. Por el contrario, probando estas fracciones purificadas de lectinas, purificadas por cromatografía de intercambio iónico, observábamos que efectivamente eran las lectinas las que provocaban este efecto y que además el efecto era diferencial. Aquí lo que tienen ustedes es en el eje de las Y's es el porcentaje de proliferación contra las concentraciones de la proteína, y en las barras negras, en las barras oscuras, vemos el tratamiento, tratamiento para las células cancerígenas contra el tratamiento para las células no cancerígenas en blanco. Y vean ustedes cómo las células cancerígenas tienen un efecto muy temprano, es decir, la proliferación disminuye mucho más temprano que la proliferación se afecta con las células no cancerígenas. Es diferencial. Nuestra proteína es capaz de reconocer células cancerígenas de no cancerígenas. Posteriormente lo probamos, esta prueba es con esta proteína purificada en el primer paso y esta prueba es con la proteína purificada en el segundo paso. Y veíamos en efecto el efecto citotóxico en función de la concentración. Esto lo que nos estaba diciendo es que la molécula citotóxica, la que está afectando la proliferación de las células de forma diferencial, son las lectinas. Y lo que hicimos posteriormente con esta fracción semipura fue trabajar con diferentes tipos de cáncer humano. Trabajamos con cáncer de mama, células de cáncer de mama, células de cáncer de cérvix y células de cáncer de colon. Y encontramos que las células de cáncer de colon son las más sensibles. En todos los casos, la curva es mucho más pronunciada y las células de cáncer de colon, al calcular la concentración inhibitoria 50, es decir,
la concentración que necesitamos para matar al 50% de las células era justamente la menor. Esto quiere decir que necesitamos menos lectina para provocar la muerte de las células. Por ello y dada la situación, dada la forma en la que la lectina puede entrar al tracto digestivo por vía oral, decidimos quedarnos con cáncer de colon. Es decir, no necesitábamos administrar las lectinas por vía sistémica, por sangre, que es la forma en la que tendríamos que haberlo hecho para cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer, sino que por vía oral es factible que las lectinas puedan alcanzar el colon y llevar a cabo un efecto citotóxico. Esta fue nuestra primera premisa como tal. Así que entonces decidimos caracterizar químicamente a esta proteína, en donde nos encontramos. Al principio pensábamos que era una proteína con isoformas, después encontramos que no, que son realmente poblaciones de proteínas, que no son una sola proteína y que es muy difícil realmente purificarlas o separarlas entre sí. Estas poblaciones de proteínas que nosotros encontramos les denominamos LA y LB, son las dos poblaciones. Y ya como tal, las estudiamos por separado. La población LA, ya midiendo la aglutinación de eritrocitos, una de las características de las lectinas como proteínas es que aglutinan eritrocitos o leucocitos. Las nuestras originalmente, la lectina, digamos, semipura, aglutina eritrocitos, pero podemos ver una diferencia muy clara entre las dos poblaciones. La lectina o la población LA no aglutina eritrocitos A, principalmente A positivo, mientras que la lectina B no tiene una aglutinación por eritrocitos diferenciada. Al contrario, esta lectina B, posteriormente en otros estudios encontramos que tiene similitud estructural con leucoaglutininas, es decir, con lectinas que aglutinan leucocitos, no eritrocitos, pero de otras leguminosas. Y también encontramos que el perfil de citotoxicidad contra células de cáncer de colon era diferente, en donde la población de las lectinas B tenían una citotoxicidad mayor, son más potentes, digamos, para generar efectos sobre la proliferación celular. Además de este estudio, lo que hicimos fue caracterizar la estructura, la secuencia de las dos poblaciones de proteínas, en donde ustedes pueden ver aquí los péptidos después de la digestión con tripsina por un análisis de masas. Y un segundito. Ajá. Entonces aquí podemos ver que la población A contiene todos estos péptidos, mientras que la población B es diferente. No sé por qué se mueve las diapositivas. Y la población B contiene estos otros péptidos. Entonces son diferentes. En realidad son dos poblaciones diferentes. Lo más que se sabía a la fecha por otros grupos de trabajo era justamente lo que tenemos en las siguientes columnas, que son otros estudios en donde habían encontrado algunos de los péptidos, pero realmente la información era muy pobre. La información más completa a la fecha es la que nosotros estamos publicando en este artículo. Una vez que supimos que no se trataba de una sola proteína, que eran poblaciones de lectinas, que había más complejidad en su caracterización estructural, decidimos trabajar la lectina como un todo, como una fracción concentrada de lectinas, en donde tuviéramos las poblaciones completas. Ya posteriormente cambiamos esa estrategia. Y entonces hicimos estudios para determinar sus efectos in vitro. Es decir, primero, cuando estamos nosotros caracterizando una molécula contra cáncer, los primeros estudios que se tienen que hacer son in vitro, son en células,
para poder tener evidencia suficiente que nos permita pasar a los estudios in vivo. Y aunque aquí lo hacemos, lo hicimos en la vida real, lo hicimos a la par, primero les estoy mostrando los estudios in vitro. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue usar la fracción concentrada en lectinas contra diferentes líneas celulares, en realidad, y todas de cáncer de colon. Utilizamos las células HT29, las células RKO y las células SW480. Medimos el efecto en apoptosis, en muerte celular programada, y el efecto, igualmente este es apoptosis, nada más es la gráfica diferente. Encontramos entonces que aquí tenemos la clave, las células RKO son las barras blancas, las SW las barras negras y las barras rayadas son las HT29. Encontramos que efectivamente había una disminución en el número de células vivas. Camptothecina es nuestro control positivo. Encontramos que la apoptosis temprana era mayor para las células HT29, de estas tres líneas era mayor para las HT29. Encontramos que la apoptosis tardía era mayor para las células RKO y que la apoptosis total resultaba mayor para las HT29. Esto nos permite saber que efectivamente nuestra lectina distingue entre tipos de cáncer, aun cuando todos sean cáncer de colon, debido a que cada línea celular tiene diferente estadio del cáncer y conforme los estadios cambian, la superficie celular también cambia y las lectinas, derivado de su reconocimiento por receptores de superficie celular, tienen un efecto diferencial. Esto mismo que ustedes tienen aquí se refleja en las gráficas de abajo. Y también encontramos que no había efecto necrótico. Aquí lo hicimos únicamente para HT29, en donde la barra negra son las células tratadas con la lectina y encontramos que no había efecto necrótico, es decir, esta gráfica que les estoy mostrando aquí nos muestra que las células tratadas tienen el mismo comportamiento que las células sin tratar. Entonces no hay necrosis. Sí hay actividad de caspasa 3 como proteína proapoptótica y de caspasas totales. Hasta este punto, lo que nosotros habíamos ya determinado es que efectivamente nuestras lectinas de frijoltépari son proteínas que reconocen de forma diferencial células de cáncer de colon y que provocan la inhibición de la proliferación y la muerte mediada por apoptosis. Hasta aquí es lo que tenemos dicho en este trabajo, en esta parte del trabajo. Estudiamos el ciclo celular y de igual manera encontramos que las células tratadas con la fracción concentrada en lectinas en células HT29 tenían un arresto, presentan un arresto en fase G1, es decir, hay más células en la fase G1 del ciclo celular, lo cual quiere decir que están retrasando el ciclo celular. Eso es otro de los efectos biológicos y al medir la expresión génica de genes relacionados con apoptosis, pudimos encontrar una expresión génica diferencial para P53 y para BCL2. P53 como proteína antiapoptótica y BCL2 como proteína antiapoptótica y proapoptótica P53. P53 la estudiamos por tiempos y encontramos que el mayor efecto es a las 8 horas. Y después lo que hicimos fue un estudio por Western blot para encontrar si se trataba de P53 fosforilada en este residuo en particular, que es serina 46, y que está fuertemente vinculado, este tipo de fosforilación con la apoptosis, y encontramos efectivamente este efecto. Entonces íbamos ya
desenmarañando un poquito más el mecanismo de acción de esta fracción concentrada en lectinas obtenida de frijol de París. Hasta ahorita la lectina la hemos obtenido únicamente de frijol. Marcamos la lectina con quantum dot, es decir, este trabajo se trató de marcar a la proteína para que nos sirva esta proteína marcada para posteriores estudios in situ o estudios ex vivo y poderla seguir, incluso para estudios in vivo. Este estudio de marcaje, bueno, pues consistió en purificar a la proteína, en marcarla con quantum dot, que los quantum dot son pequeñas partículas, nanopartículas que tienen fluorescencia, y aquí podemos ver que efectivamente la proteína quedó marcada. Y después en este estudio simplemente hicimos la caracterización de la marca, tanto del potencial Z, la carga negativa de las proteínas, estas son las proteínas no marcadas y sí marcadas. Y algo muy importante, si este marcaje no cambiaba su comportamiento biológico, es decir, su capacidad citotóxica, entonces nuevamente se probaron en células HT29 tanto la proteína no marcada como la proteína marcada con quantum dot, y ustedes pueden ver que el perfil citotóxico es exactamente el mismo. Así que el marcaje no afecta como tal la capacidad biológica de nuestra proteína para poder generar la muerte celular. Se estudió además en células MCF7 de cáncer de mama, porque el cáncer de mama estas células tienen la propiedad, son muy buenos modelos para ver canales de calcio. El calcio es un segundo mensajero muy importante para provocar apoptosis. Entonces, como parte del mecanismo de acción, decidimos estudiar también los canales de calcio. Estos datos no están publicados, pero pueden ver ustedes en estas gráficas en donde tenemos a las células no cancerígenas, MCF12, contra MCF7 cancerígenas, cómo cambian los espectros de los potenciales de calcio. No voy a detenerme mucho en esta parte, lo importante es que podamos ver cómo los potenciales son distintos. Y al ser distintos los potenciales, me voy a seguir aquí, al ser distintos los potenciales, quiere decir que el calcio se está movilizando de forma diferencial entre células cancerígenas y no cancerígenas, y esto puede estar vinculado fuertemente al proceso apoptótico. Posteriormente, terminamos, digamos, con el bloque de resultados in vitro. Esta cantidad de resultados in vitro nos daba suficiente información para saber que la proteína que estábamos, o las proteínas que estábamos estudiando en conjunto, tenían o tienen un potencial importante como agentes anticancerígenos. Así que entonces iniciamos con los estudios in vivo. Lo primero que hicimos fue saber si nuestra proteína es capaz de atravesar el tracto digestivo de forma activa. En este estudio de aglutinación en heces, lo que encontramos fue que la proteína, en las barras claras, ustedes pueden ver a los animales tratados con la proteína, con la fracción concentrada en lectinas, y las barras oscuras son animales control. Y pueden ver cómo efectivamente después de 72 horas todavía sale proteína activa en heces, medida por aglutinación. Posteriormente de las 72 horas disminuye hasta llegar al basal. Así que entonces con esto nosotros aseguramos que nuestra proteína llega al colon, atraviesa el tracto digestivo de forma activa hasta por 72 horas. Nuestros animalitos, las ratas que utilizamos son ratas Sprague Dawley, a las que tratamos de forma aguda y subcrónica con esta fracción concentrada en lectinas. Primero realizamos los estudios agudos para determinar la dosis útil, que fue de 50 miligramos por kilogramo de peso, y entonces tratamos a los animales de experimentación
para ver sus respuestas en todos los sentidos. Aquí lo que les muestro en esta tabla es la comparación de valores de biometría hemática, en donde no hay cambios importantes, significativos, ninguna prueba, excepto esta de los granulocitos, es diferente significativamente hablando. Hay mayor número de granulocitos con la fracción concentrada en lectinas, lo cual podemos ver en esta gráfica de aquí abajo, en donde la parte blanca es el porcentaje de granulocitos contra el porcentaje de linfocitos en los animales tratados. ¿Esto qué nos indica? Que nuestra lectina es capaz de activar el sistema inmune. Nuestro sistema inmune le está reconociendo de alguna manera al ser administrada vía oral, porque debo decir que en los animales la lectina se administra vía intragástrica en una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso. A pesar de ser intragástrica, se internaliza un poco de la proteína, no se absorbe porque no podemos hablar de absorción porque es una proteína íntegra, pero se internaliza seguramente por endocitosis y es capaz de afectar el balance de células blancas. Entonces los granulocitos aumentan, particularmente los eosinófilos. Y esto nos indica entonces que se está activando el sistema inmune al reconocer a esta proteína como extraña. Hicimos entonces el ensayo de a lo largo del tiempo. Estas son el peso corporal de los animales a lo largo de los días. Podemos observar que nuestros animales control mantuvieron su aumento de peso natural, mientras que los animales tratados con la fracción concentrada en lectina no tienen una disminución de peso al final del experimento, pero sí hay una pérdida en la ganancia de peso. No alcanzan el peso de los animales control. Hay un 10% de pérdida de ganancia de peso que podría estar relacionado incluso con el efecto antinutricio natural de estas proteínas. Estas proteínas son componentes antinutricios, afectan la absorción de nutrientes. No encontramos problemas o cambios en el peso y apariencia de los órganos, ni tampoco encontramos cambios en marcadores en sangre de toxicidad hepática, pancreática o renal. Entonces, ni glucosa, entonces no hay como tal una toxicidad importante de esta proteína. Pero lo que sí encontramos fueron efectos locales a nivel del intestino. Aquí repetimos con otro grupo de animales más jóvenes que los anteriores para ver si se repetían los datos. Los granulocitos vuelven a aumentarse al noveno día. Encontramos incremento de factores proinflamatorios, particularmente interleucina 6 en sangre. Pero lo importante de este estudio es que estamos observando cambios a nivel del vaso. El vaso de los animales tratados con lectina tienen un aumento del área de la pulpa blanca. El páncreas aumenta también el área de los acinos pancreáticos, particularmente de la zona en donde se producen las enzimas hidrolíticas para la digestión, que está muy relacionado con los efectos antinutricios. Y encontramos también cambios en las placas de Peyer en el intestino. Estas son las placas de Peyer, son la parte, digamos, inmunológica del intestino. Aquí están los folículos de un animal control contra un animal tratado, aumentan los folículos y hay cambios en las placas de Peyer. Pero lo más importante, el efecto adverso más importante que nosotros identificamos fue a nivel intestinal. Aquí ustedes pueden ver el intestino de ratas control, en donde tenemos la morfología normal, mientras que el intestino de ratas tratadas vemos como
se funden las vellosidades, se achata y se funden las vellosidades, generando atrofia intestinal reversible. La reversibilidad la vimos en un estudio posterior, por lo menos parcialmente reversible. Aquí después de 2 semanas de descanso de no administrar lectinas, todavía no encontrábamos que se recuperara el tejido. Lo encontramos después en otro experimento de 6 semanas. Y en el colon también encontramos cambios en las criptas. Este es un tejido normal con su profundidad de criptas y este es un tejido tratado de animales tratados en donde encontramos que disminuye la profundidad de las criptas. Entonces hay cambios de atrofia a nivel intestinal. Estos cambios son esperados dado el efecto antinutricio de la lectina y era muy importante saber el esquema o el perfil toxicológico porque esto nos permitiría definir los efectos adversos de esta proteína si llega a ser tratada, si llega a ser utilizada como tratamiento contra cáncer de colon. Se realizaron los estudios a mayor semanas de descanso. Este es el estudio en donde se hicieron ya trabajos con microscopía electrónica de barrido y efectivamente no se alcanza a ver bien, pero encontramos que sí, después de 6 semanas de descanso, el efecto de recuperación es parcial. Sí hay mejor recuperación si las semanas de descanso son mayores. Encontramos cambios importantes en las uniones íntimas entre las células. Estas son intestinos de animales control. Aquí vemos la ocludina en estas marcas que están perfectamente bien diferenciadas en la luz intestinal, mientras que en los animales tratados las ocludinas están dispersas. Después de 6 semanas de descanso, empezamos a encontrar la organización correcta de las ocludinas. Encontramos cambios en la digestibilidad de proteína, es decir, todo esto está asociado a los efectos antinutricios de las lectinas de forma natural, en donde disminuye parcialmente la digestibilidad de proteínas, pero después del descanso de 6 semanas se recupera esa digestibilidad, es decir, el efecto adverso más grave, que es la atrofia intestinal, es reversible, no es un efecto que sea definitivo. Y encontramos, aquí estoy en el de cáncer, encontramos también cambios en la microbiota. Los animales no tratados con nuestra lectina presentan poblaciones claramente diferenciadas, poblaciones microbianas claramente diferenciadas de los animales tratados con la lectina, lo cual también es un resultado relevante. Ya entonces, con estos resultados de toxicidad, decidimos trabajar para ver el efecto contra cáncer de colon. Lo que hicimos aquí fue inducir cáncer de colon a animales de experimentación con 2 compuestos cancerígenos, con dimetilhidracina y con azoximetano, y encontramos efectivamente que nuestros animales presentaban una recuperación de las lesiones tempranas. Aquí les muestro en este ejercicio, que son los animales tratados con dimetilhidracina, cómo los animales control están mayormente sin lesiones y con un poquito de inflamación. Nuestros animales tratados con la pura proteína, con la pura fracción de lectinas, tienen igualmente mayormente animales sanos con un poco de animales con inflamación. Nuestros animales con dimetilhidracina, ninguno es sano, todos tienen lesiones tempranas, tardías y metástasis de alto grado. Y cuando tratamos a los animales también con la lectina, encontramos que las lesiones tempranas disminuyen importantemente y que entonces lo que nos quedan son animales sanos, con inflamación o 100% sanos. Este efecto lo observamos también con azoximetano, que nada más genera lesiones tempranas y efectivamente estas lesiones tempranas con azoximetano disminuyen importantemente, de tal suerte
que nuestra proteína, nuestra fracción concentrada en lectinas es útil para lesiones tempranas en colon. Ajá, eso es muy importante porque es ahí en donde podemos incidir. Se hicieron desde luego estudios moleculares para definir el mecanismo de acción. No voy a adentrarme mucho en ello. Les voy a platicar que entonces, llegado a este punto en donde ya hemos nosotros identificado este potencial anticancerígeno de nuestras proteínas, de nuestra fracción concentrada en lectinas, vimos un inconveniente muy grande. El inconveniente era que nuestra proteína la teníamos que extraer del frijol, lo cual es muy costoso en tiempo, muy costoso en recursos, con muy bajo rendimiento. Así que decidimos incorporar técnicas de biotecnología para la producción de la proteína recombinante. Lo primero que hicimos fue probar en la misma planta, es decir, transformar plantas de frijol tepari con mecanismos biotecnológicos, con Agrobacterium. Y entonces lo que hicimos, bueno, pues fue evidente identificar el gen, clonar el gen para tenerlo listo, y entonces se comparó la secuencia deducida de ese gen con las secuencias que ya conocíamos. Se encuentra en alta homología esta proteína, y entonces aquí está el modelaje de nuestra proteína recombinante a partir de los genes que habíamos identificado. Indujimos la transformación en plantas de frijol tepari para generar plantas transformadas y producir nuestra proteína cisgénica, no transgénica, sino cisgénica, porque la estamos produciendo en la misma planta por medio de métodos hidropónicos. Y lo logramos. En realidad aquí está la marca de la lectina en los exudados radiculares, aquí está la proteína en los exudados radiculares en el medio hidropónico, pero lamentablemente las plantas morían muy jóvenes, morían a esta edad, morían las plantas intoxicadas justamente por la secreción de la lectina. Después de intentarlo durante mucho tiempo, decidimos que este no era el mejor sistema para producir la proteína recombinante y nos fuimos por un sistema heterólogo para producirlo ahora en Pichia pastoris, en una levadura. Igualmente, se hicieron los ajustes necesarios a la construcción genética para producir esta proteína en Pichia pastoris. Había que hacer ajustes. Se encontraron diferentes características de esta nueva proteína ya con los ajustes realizados. Incluso se estudiaron las antenas glicosídicas de la propia proteína, que ya se habían estudiado en las proteínas nativas, pero en este caso ya estamos hablando de una sola proteína, que es la proteína recombinante. Y entonces hicimos análisis preliminares para ver si esta proteína recombinante provocaba la muerte de células cancerígenas. En verde están las células, es la lectina recombinante en células cancerígenas, y en naranja es la fracción concentrada en lectinas, las lectinas nativas. Y vemos que efectivamente nuestra lectina recombinante es muy similar, genera un efecto citotóxico muy similar a en nuestras células HT29. Hemos hecho estudios para ver por docking el nivel de reconocimiento de nuestra proteína por monosacáridos o por antenas de carbohidratos. Encontramos que el ácido siálico es uno de los carbohidratos que más afinidad tienen en nuestra proteína, y que hay dos argininas importantes en este sitio de unión de reconocimiento a carbohidratos. Y entonces, bueno, aquí encontramos el consenso entre nuestra proteína recombinante y otras lectinas con algunos cambios importantes, y fabricamos dos mutantes, que aquí se las muestro, dos mutantes en estas dos argininas, para ver si quitando estas argininas y sustituyéndolas por otros aminoácidos, se evitaba el efecto citotóxico. Y efectivamente, como ustedes pueden ver, en verde es la lectina recombinante sin mutación y las otras dos barras son con mutación en alguna de las argininas. Vemos cómo la citotoxicidad
no es la misma, es mucho menor y por lo tanto estas argiminas están fuertemente relacionadas con el efecto citotóxico de nuestra proteína recombinante. Ya teniendo esto, optimizamos la producción de la proteína recombinante utilizando sustratos más económicos. El glicerol es el sustrato más importante y es muy costoso, así que utilizamos glicerol obtenido de la fabricación del biodiesel, que es un residuo que usualmente ya no se utiliza. Todo lo que ven aquí es la optimización de estos diferentes gliceroles que utilizamos, la producción de la proteína con los diferentes gliceroles. Nuestro glicerol residual es bastante bueno y logramos entonces tener esta proteína ya lista para utilizarla utilizando un método más económico. Y después ya empezamos con algunos estudios in vivo en donde hemos medido estos son in vitro de la proteína recombinante, en donde hemos visto su curva dosis-respuesta, su efecto sobre la proliferación celular. Hemos visto que nuestra proteína recombinante, tiene un efecto apoptótico similar a las proteínas nativas. Es decir, el efecto apoptótico es muy similar. Es decir, esto quiere decir que nuestro efecto biológico se retiene en nuestra proteína recombinante. En ciclo celular, igualmente, el efecto es muy similar a la proteína nativa, lo cual nos indica justamente esta situación. Y hemos estado trabajando últimamente con la caracterización del efecto, del mecanismo de acción a través del receptor para el factor de crecimiento epidérmico. No me voy a detener mucho aquí, nada más decirles que efectivamente parece ser que la expresión del factor de crecimiento epidérmico, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, depende de la concentración de la lectina. Parece ser que es uno de los receptores implicados en el mecanismo de acción de nuestra proteína y que efectivamente nuestra proteína recombinante hace contacto con este receptor y este receptor regula río abajo a otras proteínas que controlan apoptosis como AKT o como P38 y por lo tanto pues en esta parte estamos actualmente trabajando nosotros. Finalmente, dentro de los estudios in vivo que hemos realizado, medimos la bioaccesibilidad de la lectina recombinante a los 60 minutos. Medimos en intestino invertido, en un ensayo que se llama de intestino invertido, la forma de medir la bioaccesibilidad de nuestra proteína. Estos son solamente ensayos que nos aseguran la viabilidad del intestino invertido. Nos quedamos a los 60 minutos y encontramos que efectivamente nuestra lectina recombinante es bioaccesible a los 60 minutos en la fracción de la luz intestinal. Esta es la fracción de la luz intestinal, esta es la fracción que está dentro del intestino una vez después de la absorción y encontramos que efectivamente tenemos un efecto muy importante, muy interesante. Hay cambios en los patrones de proteínas a los 60 minutos y también hay cambios medidos por masas en las curvas, en los perfiles de masas de nuestras proteínas después del tratamiento en el intestino invertido. Esto nos permite entonces saber que efectivamente, estos son tratamientos de masas después de la digestión gastrointestinal in vitro, y entonces estamos encontrando que si bien este es el perfil de la lectina recombinante pura por masas, aquí está su perfil por masas. Cuando nosotros hacemos la digestión gástrica, encontramos el pico también de nuestra lectina y cuando hacemos llegamos al intestino delgado, en la luz intestinal o dentro de la luz intestinal a 30 minutos y a 60 minutos, podemos identificar todavía a la lectina activa, a la lectina íntegra, lo cual es muy importante porque nos permite también ir monitoreando cómo se encuentra todo este proceso de bioaccesibilidad. Actualmente estamos trabajando
ya me pasó para acá. Actualmente estamos trabajando con los mecanismos de acción de nuestra molécula, con los estudios de farmacocinética y toxicidad. La citotoxicidad ya la hemos terminado en nuevos estudios y tenemos actualmente entonces el reto de terminar nuestros estudios de toxicidad para iniciar los efectos de la lectina sobre cáncer de colon. Cuando logremos terminar estos estudios en los próximos 2 años o 3 años, estaremos listos para presentar esta molécula como una molécula con capacidad terapéutica contra cáncer de colon en etapas tempranas. Y esto nos permitiría, desde luego, pues aportar este compuesto, esta molécula, que ya en producción como lectina recombinante, pues se puede escalar, esto es muy importante, y tener entonces una molécula que nos permita atacar a esta enfermedad. Es una enfermedad de las más importantes a nivel mundial en cáncer, es la quinta o cuarta tipo de cáncer más mortal, y de esta forma pues estamos tratando de aportar un poco a través de nuestra ciencia, que ya empieza a pasar de ciencia básica a ciencia aplicada. Esta es la presentación que hoy les tengo para ustedes, es la historia, digamos, de este proceso de vida. Como yo les decía, al final del camino es una historia de más de 20 años de trabajo, en donde ha participado muchísima gente, muchos grupos de trabajo, pero nos han permitido ir encontrando el camino para el desarrollo de una molécula con utilidad farmacológica. A la orden por si hubiera algún comentario o alguna duda. Sí, gracias, doctora Teresa. Pues sí, como bien dice, más de 20 años de trabajo en una hora, un trabajo exhaustivo. Todos los que hemos intentado trabajar con proteínas nos imaginamos todo el trabajo que implica eso, trabajar con estas moléculas. Creo que hay dos preguntas. Le voy a pedir a la maestra Gladys y rápidamente la lee. Creo que están relacionadas. Tengo entendido que son de la misma persona. Entonces, adelante, Gladys. Hola, doctora, buenas tardes. Sí, hay 2 preguntas. La primera es, finalmente, ¿cuál es el probable mecanismo de interacción de este grupo de lectinas con dichas líneas celulares cancerígenas y por qué se hipotetiza dicho mecanismo? Ok. Sí, lamentablemente el tiempo no nos da para adentrarnos en los resultados a profundidad. Ya trabajando con la lectina recombinante es mucho más limpio el resultado. Ya sabemos, y la evidencia que hoy tenemos es que el mecanismo es apoptótico, es decir, la lectina desencadena la apoptosis al interior de las células cancerígenas por la vía AKT a través de P53. Esos son mecanismos que ya tenemos identificados y arresta el ciclo celular en G1. ¿Cómo lo hace? Nuestra hipótesis más fuerte y lo que hemos encontrado es que tiene interacción directa con el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y este receptor es uno de los receptores más comunes en cánceres de tipo epitelial. Entonces, nuestra hipótesis es en ese sentido. La lectina entra en contacto con el receptor de factor de crecimiento epidérmico y a través de esa interacción desencadena arriba abajo en las células todos los efectos apoptóticos que les he comentado, y de esta manera ejerce su acción antiproliferativa y citotóxica. En células de otros tipos de cáncer o en células no malignas no lo hace porque la densidad, digamos, la cantidad de este receptor es mucho menor. Y además las células cancerígenas sobreexpresan el ácido siálico, que yo les decía hace ratito que esta lectina tiene particular predilección por el ácido siálico, y esto es sobreexpresado en células de cáncer. Entonces, por ahí está el mecanismo de acción. Por eso la marcamos con Quantum Dot, porque queremos seguirla. Esto todavía no lo hemos hecho, pero la idea es seguir en dónde se está pegando la proteína a la célula y de esa forma empezar a diferenciar o a identificar estos mecanismos de acción. Ok, muchas gracias, doctora. Hay una última pregunta que dice, en la experimentación con las lectinas recombinantes, ¿cómo se puede asegurar que los efectos esperados de esta no varíen en comparación a la proteína no recombinante con sus diferentes grados de glicosilación, según lo que usted comentó en la introducción? Sí,
La lectina recombinante es altamente homóloga en su secuencia de aminoácidos a la lectina nativa, a la lectina principal de la población B. ¿Se acuerdan que les dije que había dos poblaciones? A la lectina principal de la población B es altamente homóloga en su secuencia de aminoácidos, solamente hay 5 cambios y esos cambios no son cambios relevantes. No afectan ni el sitio de unión a carbohidratos, ni afectan el sitio de glicosilación. Y por otro lado, las cadenas glicosídicas son muy similares. En lo general, hemos hecho el estudio en lo general de las cadenas glicosídicas de la nativa o de la población nativa contra la lectina recombinante, que ya es una sola, y las proporciones de carbohidratos son básicamente las mismas. Entonces pensamos, nada más tiene un sitio de unión a carbohidratos esta proteína, solamente tiene una antena. Entonces pensamos que la antena no es distinta no es lo suficientemente distinta. ¿Cómo sabemos que esto está funcionando? Porque al momento de probarlo en las células de cáncer de colon, ustedes vieron el efecto entre la lectina nativa y la recombinante es prácticamente el mismo. Entonces, de esa manera sabemos que su efecto biológico no está siendo comprometido al producir la lectina en levaduras. Bien. Muchísimas gracias, doctora Teresa. Nuevamente, la verdad es que agradezco enormemente, agradecemos a nombre de los organizadores del evento el tiempo que abrió en su agenda de trabajo, que estamos conscientes que debe ser bastante complicado, ¿no? Pero muchísimas gracias, realmente una plática bastante ilustrativa de toda una historia de vida académica y bastante interesante, ¿no? El tema de las lectinas de frijol, que viene muy de la mano de lo que nos platicaba la doctora Aide, la directora adjunta de CONACYT, de darnos cuenta de todo la riqueza que tenemos los mexicanos en todos estos aspectos de aprovechar todos nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora Teresa, le haremos llegar su constancia correspondiente